Pues si es real lo que dicen de este bar, aquí te piden tu zapatilla de fianza. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy vamos a estar recorriendo la bonita ciudad de Gante. Ciudad que, como podéis observar, tiene una alta densidad de bicicletas, algo que debemos tener muy presente si no queremos ser atropellados, porque como podéis observar hay un montón de carriles bici y la ciudad está especialmente pensada para los ciclistas. Para llegar hasta aquí yo creo que la mejor opción, lo que estáis viendo justo detrás, estación de tren. El precio desde Bruselas han sido 10,80 y si queréis, ya de paso podéis miraros antes de empezar este vídeo el vídeo anterior, que es de la ciudad que acabo de mencionar. Ya sí nos encontramos por el centro de la ciudad y estamos concretamente en el puente Hofbrug o algo así se pronuncia. Esto que tenemos aquí detrás sería el Castillo de los Condes y es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, también muy transitado. La entrada cuesta 12 euros y ahora voy a contar un poquito más a fondo qué es este castillo. Este castillo, tal y como lo podemos ver hoy, esta forma de la que tan bien se conserva, fue mandada a construir en el siglo XII por el conde Felipe de Alsacia. Y también, como se puede apreciar, nos encontramos sobre un río. Este río que tenemos aquí, que atraviesa todo el centro de la ciudad, se llama el río Lys. Cosas que nos podemos encontrar en este castillo, pues podemos encontrarnos la torre del homenaje o distintas salas de tortura, como por ejemplo la sala del verdugo, ya que este lugar ha sido dedicado en múltiples ocasiones a la tortura y a la ejecución de distintas personas. Y algo que me vuela la cabeza es que este lugar, a día de hoy, muchas veces los estudiantes lo siguen utilizando como lugar de protesta en sus manifestaciones. Una de ellas, que fue muy polémica, decidieron atrincherarse, decidieron encerrarse ahí dentro para protestar por la subida del precio de la cerveza. Para que en esta plaza no todo sea negativo y sean muertes y ejecuciones, decidieron hacer algo muy interesante con las farolas que nos podemos encontrar por aquí. Y es el hecho de que están conectadas con la unidad de maternidad de aquí, de la ciudad de Gante, así que cada vez que hay un nuevo nacimiento, las luces de estas farolas parpadean. Si tenéis suerte con la lluvia y no hace mucho frío, una muy buena idea puede ser daros un paseo en estas barcas que pasan por los canales. Aquí os voy a dejar el precio que tienen en el día en el que estoy grabando este vídeo. Por un paseo de unos 50 minutos tenemos un precio de 10 euros para los adultos y de 6,50 para los niños. Ahora me encuentro en la plaza principal donde nació esta ciudad, la ciudad de Gante. ¿Y por qué se llama Gante esta ciudad? Pues viene del origen de la palabra celta Ganda, que Ganda significa confluencia. ¿Y confluencia por qué? Porque en esta ciudad se cruzan dos ríos, que son el río Lys y el río Escalada. Vamos a mencionar algunos de los edificios más importantes de esta plaza y vamos a comenzar con este primero de aquí que tengo delante, que sería la Catedral de San Bavón, que como podéis escuchar de fondo están sonando las campanas. El siguiente edificio que quiero comentar es el Belfort, que se trata del edificio que tengo justo delante y a mí es el que más me gusta de los que se pueden encontrar en la plaza. Se utilizaba como campanario gigante para avisar de cuando había peligro y desde su construcción en el siglo XIV también ha guardado tesoros y documentos muy importantes. Otro de los edificios que nos encontramos es el ayuntamiento, que en este caso me ha sorprendido, me ha parecido bastante extraño y peculiar por el hecho de que mezcla dos estilos arquitectónicos. Como veis, una parte es románica y la otra parte es gótica. Parecen incluso dos edificios separados y distintos, pero no, se trata del mismo edificio. Toda esta fachada pertenece al ayuntamiento. Como peculiar también es este pabellón municipal, lugar que se utiliza para realizar conciertos, mercados o diferentes espectáculos y que a los ganteses no les enamora mucho. Continuando con nuestro camino, damos con la iglesia de San Nicolás en el centro de la plaza aproximadamente, y aquí justo al final damos con otro edificio emblemático, que se trata del edificio del Correo, un edificio que actualmente en la primera planta conserva un centro comercial y un hotel de lujo. Para salir de la plaza estamos cruzando el puente de San Miguel, puente que recibe su nombre por la iglesia que está justo por ahí detrás, y ahora os voy a dar 3 segundos para que os fijéis bien y a ver si os dais cuenta de un pequeño detalle que le falta a esta iglesia. 1, 2 y 3. Pues ese pequeño detalle no es tan pequeño. Si nos fijamos a la derecha del todo,
falta una torre, y es que esta iglesia nunca terminó de construir su torre. Ahora estoy caminando por la calle Werregarenstraat. En esta calle pueden pintar libremente cada una de las personas que pasen, pero sí se debe respetar un código que existe entre los artistas, que es el hecho de que si consideras que una pintura es mejor de la que tú puedes realizar, no la manches ni pintes encima. Y ahora sí llegamos a la que creo que será la última parada del vídeo. Dullegriet, no sé exactamente cómo se dice, es una cervecería y es una cervecería muy especial, y ahora cuando entremos vais a ver por qué. Pues si es real lo que dicen de este bar, aquí te piden tu zapatilla de fianza. Este lugar no lo he visto de casualidad, y como yo sabía que iba a venir aquí y lo tenía ya preparado, hoy he decidido ponerme unos calcetines de cervezas. Ya lo habéis visto, para pedir esta hermosa, increíble y enorme cerveza he tenido que dar como fianza uno de mis zapatos, y esto es por varios motivos. El primero de ellos es porque este vaso tiene un soplado especial. Hacen única y exclusivamente este vaso para este bar y cuesta 90 € en el caso de que lo rompas. Y segundo motivo es por el hecho de que antiguamente muchas personas veían el vaso tan bonito que decidían llevárselo a su casa. Entonces, para evitar que las personas se lleven el vaso a su casa, piden de fianza el zapato. Tú le entregas tu zapato, lo meten dentro de una cesta, tiran de una cuerdita detrás de la barra y, como podéis observar, queda colgado en el techo. Algo que debo confesaros es que yo no soy muy fan de la cerveza. A mí realmente no me gusta la cerveza, pero sí he de decir que la cerveza belga es de las mejores que he probado. Esta, por ejemplo, está bastante bien, pero aún así 1,2 litros me parece excesivo. No creo que pueda con toda, pero bueno, hay que intentarlo. Como muchos sabréis, aquí la cerveza, bueno, es una religión, y ya veis que la carta está ordenada por orden alfabético. Y es que así podríamos beber prácticamente una cerveza al día durante un año. Pero en esta extensa lista me quiero detener en esta página. Y es que aquí podemos observar que pone Trappist. Las cervezas trapistas o trapenses son diferentes del resto de cervezas, están en otro apartado, y esto es por algo especial. Lo que hace tan especial a estas cervezas trapistas es el hecho de que son fabricadas en monasterios trapenses. Existen 171 monasterios trapenses, de los cuales solamente en 14 se fabrican este tipo de cervezas. Y de esos 14 monasterios, 6 los podemos encontrar en este país, en Bélgica. Bueno, este capítulo llega a su final, espero que os haya gustado la ciudad de Gante. Ya me dirijo hacia nuestra siguiente parada, la ciudad de Brujas, para muchos la más bonita incluso de Europa. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, al final daré mi opinión, si me gusta más Brujas, si me gusta más Gante. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.